Comenzamos tejiendo con hilo en color verde, es hilo delgado doble y un gancho de aluminio del número 2.5. Vamos a tejer 7 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas, enseguida una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto. En total 7 medios puntos en esta vuelta. Estamos tejiendo cadena por cadena, no dentro del anillo que formamos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esto va a quedar hueco. Sobre estos 7 medios puntos vamos a tejer 25 vueltas más de 7 medios puntos cada uno. Cada vuelta la iniciamos con una cadena. Terminamos de tejer las 25 vueltas de 7 medios puntos cada una. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer una vuelta de varetas, 7 varetas, una en cada punto. Recuerden que las varetas las cerramos en 2. Al terminar esta vuelta tejemos otra igual, iniciando con 2 cadenas y haciendo 7 varetas en ella. Vamos a cerrar esta segunda vuelta de varetas, colocando el gancho detrás de las 2 cadenas de inicio, pasando el hilo a través de él y de la cadena que teníamos en el gancho, como haciendo un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas y este primer punto, cerrándolo de esta forma, ya nos queda en relieve por encima. Vamos a tejer una vuelta de varetas en relieve por encima, en total 7 puntos, levantando los puntos de esta manera. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y como tejimos esta última vuelta en relieve por encima, en la parte de atrás va a quedar una cadenita. Vamos a voltear esta vuelta o a bajarla. Y sobre esta cadenita vamos a tejer una vuelta de 7 varetas y al terminar una vuelta más de 7 varetas, pero en este caso se tejerán en hilo en color blanco, es un hilo acrílico 100%. Vamos a iniciar cada vuelta con 2 cadenas y atravesando cada cadena vamos a tejer una vareta. Les repito, 2 vueltas de varetas en color blanco, 7 puntos en cada uno. Se inicia cada vuelta con 2 cadenas. Estas 2 vueltas en color blanco las tejimos en forma cerrada, en círculo. Sigue quedando hueco. La siguiente ya va a tejerse en forma abierta. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer 2 varetas en cada punto hasta completar 14 varetas. Hacemos 2 cadenas y nuevamente vamos a tejer aumentos. 2 varetas juntas en el primer punto y una vareta sola en el siguiente. Es lo que vamos a repetir, 2 varetas juntas en el primer punto, una vareta sola en el siguiente, hasta completar 21 puntos.
Hacemos una cadena, volteamos el tejido, un punto deslizado en el primer punto, un punto deslizado en el segundo punto, 3 cadenas y entre el segundo y el tercer punto voy a tejer un macizo, 2 cadenas y en ese mismo lugar 2 macizos más. Aquí tejimos ya un abanico de 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Tejo 3 cadenas, paso 3 puntos sin tejer y entre punto y punto voy a tejer un medio punto. 5 cadenas, paso 3 puntos sin tejer y entre punto y punto un medio punto. 5 cadenas, paso 3 puntos sin tejer y entre punto y punto un medio punto. 5 cadenas, paso 3 puntos sin tejer y entre punto y punto un medio punto. 5 cadenas, paso 3 puntos sin tejer y entre punto y punto un medio punto. 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y entre punto y punto voy a tejer un abanico que consta de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, todos en el mismo lugar. Una cadena, doy vuelta, paso el primer punto sin tejer y en el segundo hago un punto deslizado. Hago otro punto deslizado debajo de las 2 cadenas del abanico, 3 cadenas y en ese espacio voy a hacer otro abanico, 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Recuerden que los macizos los estamos cerrando en 3 partes. 3 cadenas, paso estas 3 cadenas sin tejer y hago un medio punto en el primer arco. Aquí nos quedaron en la vuelta anterior 4 arcos de 5 cadenas. 5 cadenas, un medio punto en el siguiente arco. 5 cadenas, un medio punto en el siguiente arco. 5 cadenas, un medio punto en el último arco. 3 cadenas, pasamos estas 3 cadenas sin tejer y en las 2 cadenas del abanico anterior voy a hacer otro abanico. 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. En este caso ya nos quedaron 3 arcos de 5 cadenas, en la vuelta anterior había 4, vamos a ir disminuyendo de uno en uno. Una cadena, volteo el tejido, paso el primer punto sin tejer, hago un punto deslizado en el siguiente, un punto deslizado en las 2 cadenas del abanico, 3 cadenas y aquí mismo hago un abanico. Hago 3 cadenas para bajar, hago medio punto en el primer arco de los 3 que tengo, 5 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 5 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 3 cadenas y un abanico en las 2 cadenas del abanico anterior. Cuatro arcos en la primera vuelta, 3 arcos en la segunda, 2 en la tercera. Hago una cadena, paso el primer punto sin tejer, un deslizado en el segundo punto, un deslizado en las 2 cadenas del abanico anterior, 3 cadenas y en ese mismo lugar un abanico.
3 cadenas, paso estas 3 cadenas sin tejer, hago medio punto en el primer arco, 5 cadenas, medio punto en el siguiente arco, 3 cadenas y un abanico en las 2 cadenas del abanico anterior. Aquí ya solo queda un arco. Una cadena, volteo el tejido, paso el primer punto sin tejer, un deslizado en el siguiente, un deslizado en las 2 cadenas, 3 cadenas y un abanico en ese mismo espacio. Tres cadenas, un medio punto en el arco que queda, 3 cadenas y un abanico sobre el abanico de la vuelta anterior. Una cadena, volteo el tejido, paso el primer punto sin tejer, un deslizado en el segundo punto, un deslizado en las 2 cadenas del abanico, 3 cadenas y un abanico en el mismo espacio. Voy a hacer un macizo incompleto en las primeras 3 cadenas, un macizo incompleto en las siguientes 3 cadenas, los cierro juntos y paso directo a hacer el último abanico sobre el de la vuelta anterior. Una cadena, volteo el tejido, paso el primer punto sin tejer, un deslizado en el segundo, un deslizado en las 2 cadenas del abanico, 3 cadenas, un macizo en ese mismo espacio, un macizo en el centro del tejido y 2 macizos en las 2 cadenas del último abanico. Tres cadenas, hago un macizo incompleto en el segundo punto, un macizo incompleto en el cuarto punto y los cierro juntos. Vamos a hacer un borde en todo el contorno de la flor, empezando por el costado izquierdo. Hago una cadena, un medio punto, 3 cadenas y en el medio punto tejo 2 macizos y los coloco en el primer escalón. Aquí se fijan, van formando escaloncitos. Bueno, en el primero, 3 cadenas en ese mismo espacio, 2 macizos y hago un medio punto en el siguiente escalón y así. Llegamos a la base de la flor y vamos a tejer las mismas conchitas de petatillo que estamos haciendo. Hice un medio punto, hago un medio punto en el centro, un medio punto en el siguiente punto y repito las conchitas hasta llegar a donde inicié. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanés. Terminamos de tejer en color blanco. Ahora retomamos el color verde, que es hilo delgado doble. Estamos tejiendo con el mismo gancho. Vamos a hacer 17 cadenas.
Ahora 4 macizos, el primero en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Después 4 varetas, una en cada punto. Después 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Ahora 2 medios puntos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en la última cadena. Hacemos 2 cadenas y lo mismo que tejimos aquí, pero en sentido contrario, lo vamos a tejer en el otro lado de la cadena. Un punto deslizado, 2 medios puntos, uno en cada punto. Tres medios puntos altos, uno en cada punto. Cuatro varetas. Cuatro macizos, uno en cada punto. Tres cadenas y un punto deslizado en el último punto. Iniciamos tejiendo aquí, dimos vuelta y llegamos aquí. Vamos a continuar tejiendo ahora nuevamente de este lado. Hago 3 cadenas y debajo del primer punto que hay, en ese hueco, en ese espacio, voy a tejer un abanico. 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Después entre el segundo y el tercer punto tejo otro abanico. Dos macizos, 2 cadenas y 2 macizos en el mismo punto. Voy a tejer un abanico pasando cada tercer punto. Paso 3 puntos y entre un punto y otro hago un abanico. Paso 3 puntos y entre punto y punto hago otro abanico. Paso 3 puntos y entre punto y punto hago otro abanico. Paso 3 puntos y entre punto y punto hago otro abanico. De este lado ya tejí 6 abanicos, voy a hacer 3 cadenas
Y del lado opuesto voy a tejer exactamente lo mismo, 6 abanicos. Tejimos 6 abanicos de este lado, 3 cadenas, 6 abanicos del lado opuesto. Vamos a terminar esta vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en la base. Y vamos a continuar tejiendo nuevamente de este lado hasta llegar aquí. Hago una cadena y debajo de las primeras 3 cadenas voy a tejer 3 medios puntos. Después paso a las 2 cadenas del primer abanico, hago un medio punto, 3 cadenas y nuevamente un medio punto. Paso el primer punto sin tejer y hago 3 medios puntos, uno en cada punto. Y debajo de las 2 cadenas del siguiente abanico, un medio punto, 3 cadenas y otro medio punto. Paso el primer punto sin tejer, tejo 3 medios puntos y debajo de las 2 cadenas del abanico un medio punto, 3 cadenas, un medio punto y así hasta llegar aquí. Al llegar al último abanico vamos a pasar el primer punto sin tejer, hacemos un medio punto en el siguiente, debajo de las 3 cadenas un medio punto, 4 cadenas, un punto deslizado en la primera de las 4 cadenas, una cadena, un medio punto debajo de las 3 cadenas otra vez, un medio punto en el siguiente punto, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto, 3 cadenas y un medio punto. Esto ya lo tejimos dentro de las 2 cadenas del primer abanico. Y voy a repetir lo que hice aquí, paso el primer punto, tejo 3 medios puntos y debajo de las 2 cadenas un medio punto, 3 cadenas, un medio punto hasta llegar aquí. Llegamos hasta este extremo, vamos a pasar 2 puntos sin tejer y en las 3 cadenas vamos a tejer 3 medios puntos y un punto deslizado en la base o en el centro. Vamos a colocar ahora un limpiapipas en la parte de atrás, dejando que sobresalga 1 centímetro, centímetro y medio, sin estirar. Y a partir de aquí vamos a tejer, vean por dónde estoy pasando el hilo, hago un punto deslizado del lado derecho, un punto deslizado del lado izquierdo, un punto deslizado del lado derecho y así hasta llegar al otro extremo. Doy vuelta al tejido y voy a regresar de la misma manera. Ahora vamos a unir esta parte que quedó atrás de la hoja de la misma manera.
Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja granel. Para armar vamos a colocar un popote o pajilla dentro del tallo. Desde aquí. Dentro de ella vamos a meter un limpiapipas en color verde. Y de este lado solo un fragmento de limpiapipas en color amarillo doblado por mitad. Y ahí vamos a poner pegamento. Entonces lo centramos. Y vamos a pegar esta parte. Por lo menos 2 centímetros de altura. El cruce para donde ustedes quieran hacerlo. Yo lo hago de izquierda a derecha. Ya que está pegado, entonces ajusto el popote de modo que no se oculte la parte amarilla, que sobresalga. Después ya corto el sobrante y a la hoja solamente doblé el extremo que habíamos dejado afuera y hay que ponerle un poco de pegamento. Después la vamos a colocar a un lado de la flor. De esta manera. Y en la parte de abajo, lo que sobra, lo vamos a enrollar. No va a necesitar unir, ni coser, ni pegar porque la vamos a colocar sobre papel celofán y dentro le vamos a poner un fragmento de hoja de papel en color rojo unida para detener. Entonces ya no se mueven, ya no se sale, queda en su lugar. Eso es lo que lo va a sostener. Si quieren ver cómo se hizo esta envoltura en el ramito de claveles que tejimos, pueden consultarlo. Y lo que lleva de diferente pues es el listón, que es más ancho, un moño doble y algún adorno con el que ustedes quieran decorar, ya sea una flor, una estrella, un corazón, dependiendo de a quién se le vaya a hacer el regalo. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.